Bien, estamos delante del programa Tarot Soft System. Vamos a hacer una demostración de uso de cómo funciona este programa. Tarot Soft System es un programa para hacer sesiones de tarot, muy válido para hacer sesiones a distancia, por teléfono, por Skype, o por internet, por donde sea. Nos ayuda muchísimo. Y las sesiones, además, podemos afirmar que son tan veraces y exactas como las que puede usted realizar en su casa con unas cartas de cartulina compradas en un lugar esotérico. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque usamos un método especial diferente del que se usa en la mayoría de programas que encontrarán en la web. Y es que normalmente los programas de tarot que existen todos utilizan el mismo método. Cuando usted hace clic encima de una carta, el programa asigna un número al azar, el número que en aquel momento el chip le está mandando por delante, coge aquel número y se lo muestra como valor de la carta. O sea, si sale el número 6, pues le saldrá el 6 de copas, como aquí vemos invertidos, le saldría esa carta ahí reflejado. Por lo tanto, es el computador, el ordenador, el que elige la carta por usted. No es usted exactamente. Cuando usted lo hace delante de la mesa en su domicilio, es usted que mira todo el juego de cartas y pone la mano encima de una y dice, esta es la que me va a decir la respuesta. No, en los programas normalmente, en la mayoría de programas normalmente lo elige el ordenador, menos en este, porque en este vamos a hacerlo ahora. Cuando iniciamos una sesión nueva, ¿ve? La sesión nueva es la hojita en blanco. Cuando hacemos clic aquí, se establece la mesa y se ponen las cartas en orden. Pero lo que usted no sabe es que debajo de cada una de ellas ya está asignado el valor de una carta. No sabemos si en la carta número 1, aquí en la izquierda, está el mago, está el ermitaño, o está la emperatriz al revés, o está la rueda de la fortuna a derecha, o está el 4 de oros, o el 6 de bastos. No lo sabemos. Se han asignado al azar, pero están aquí. Y usted ahora va a decidir, su intuición le va a decidir cuál elige. Exactamente lo mismo que si usted las hubiera barajado en una mesa y las tuviera delante y pusiera la mano sobre la que va a elegir. Voy a hacerlo yo ahora por usted. El 30, el juicio, el 2 de bastos, el 7 de espadas, el paje de espadas, el mago, el 8 de espadas y el 4 de copas. Estas serían las cartas que han salido. Bien, ahora si queremos saber la interpretación que nos da el programa para este tema, va de acuerdo siempre con el letrero que hay encima de cada carta. Tu estado espiritual, tu estado mental, amoroso, económicas, cuestiones de trabajo, salud y esperanzas. Vamos a darle a espiritual. Vamos a interpretarla. Nos dice el programa, parece que en la actualidad te encuentras sumergido o sumergida en un periodo de reorganización de tu existencia. Desde hace poco tiempo has iniciado una nueva forma de enfocar las cosas. Tienes proyectos y llevas adelante unas acciones que, aunque no lo haces apresuradamente, sí que te has propuesto hacerlo de manera constante. Por lo tanto, la carta le está interpretando cómo se siente usted y cómo está usted funcionando arriba, mentalmente, en la parte más espiritual de la mente. Si vamos a mirar la lógica, o sea, su parte consciente, vamos a ver cómo se rige usted. Uy, me he equivocado al pulsar en el dibujo, no hay que pulsar en el dibujo, hay que pulsar en el rótulo. Vamos a ver, aquí. Dice, en relación a tus pensamientos, dominas y riges perfectamente tus propias ideas, gracias a la seguridad que tienes de ti mismo. Ello te hace independiente sin que los demás puedan influir demasiado en ti. Vemos que realmente pues está dando una interpretación correcta al tema mental de la carta. Y así, pues para las cuestiones amorosas, tienes inseguridad con respecto a la persona que amas. Diciéndolo de otra manera, no estás convencido o convencida de que ella te responda de la manera adecuada, no recibes lo que esperas,
deberías reflexionar si tu manera de proceder no tiene que ver con esto. Tal vez seas tú la persona que no da lo suficiente y la otra persona esté en duda, con lo que sin proponérselo funcione de igual manera que tú. Y así sucesivamente para todas las cartas. Si queremos prolongar la sesión, porque esto sería el estado presente. Normalmente las primeras 7 cartas que salen en esta sesión son el estado presente del consultante. Pero claro, el consultante quiere saber cómo irá el futuro, para eso viene a la consulta, ¿no? Bien, pues entonces ahora vamos a prolongar la sesión. Entonces, para las cuestiones amorosas, queremos saber cómo... Tenemos una pregunta en mente, por ejemplo, ¿le caigo bien a esa persona? ¿Cómo me ve? O algo así. Pues ahora sí que pulsaríamos encima de la imagen, no en el rótulo, sino encima de la imagen, y nos aparecería esa ventana con la misma imagen aumentada y diciendo que elijamos para tu pregunta una carta concreta. Vamos a elegir el 33. Y nos sale el 7 de copas, vamos a ver qué nos dice. Y nos dice no a tu pregunta, o sea, si le hubiéramos preguntado ¿me va a salir bien o mal una situación? Tendríamos que decir no, va a salir mal, porque si hemos preguntado un sí o un no, significa que la contestación es un no. Hay una segunda interpretación que dice dificultad, dado que hay más de una persona implicada en el asunto. O sea que aquí, si le cae a tu pregunta, aquí podría ya haber una posible implicación, porque si estás preguntando si le caigo bien, cuidado, tal vez la persona está en duda porque está con otra persona a la vez o tiene otra persona ahí cerquita y no está muy bien decantado hacia ti. O la persona por la que preguntas no se identifica plenamente contigo. Si preguntáramos para una cuestión de tiempo, si hubiéramos preguntado, por ejemplo, ¿y cómo me va a tardar esta situación en resolverse? Pues te diría 8 meses como mínimo. Y en otro tipo de preguntas, pues te contestaría tal vez te estés engañando a ti mismo o misma. O sea, en las respuestas siempre hay 3 o 4 o 5 posibilidades para que busques cuál es la que contesta exactamente tu pregunta. Y así podíamos sacar más cartas, pero siempre del mismo tema, porque estamos hablando del amor, siempre del mismo tema, pero jamás repitiendo la misma pregunta. La misma pregunta solamente se puede hacer una sola vez, no se puede repetir. Entonces, cada carta sería una pregunta. O sea, si al principio hubiéramos preguntado ¿cómo me irá? En la segunda puedes preguntar ¿y cuánto tardaré? Y en la tercera, ¿pero triunfaré al final? O sea, siempre cambiando el tipo de pregunta. Bien. Esta sesión es la básica del programa, la sesión de 7 cartas que denominamos normal, es la más auténtica, considero yo, pero además el programa tiene 2, que no las vamos a explicar ahora porque habría que reiniciar el programa, pero tiene otras 2 tipos de sesiones auxiliares. Una es la denominada céltica, que consta de 5 cartas y que se utiliza cuando el cliente tiene exclusivamente una pregunta que hacer de un tema, por ejemplo, trabajo, y no le interesa nada más. Vamos a mirar cómo está el trabajo. Entonces salen 5 cartas que conforman una especie de círculo y en la cual en estas 5 cartas a través de las 5 se saca una conclusión clara de un tema concreto. Y la tercer tipo de sesión sería de 12 cartas, que es la denominada sesión astrológica, y que da una visión muy general de todos los asuntos de la persona. Yo particularmente la primera o la segunda son las más importantes, dependiendo de si un tema es muy importante y no nos interesa a los demás, o queremos ver un poquito en general todo cómo va. Vamos a ver otras funciones del programa. Aquí tenemos este icono que parece una carta de texto. Bueno, eso significa que todos los textos de interpretación que han salido en las cartas, aparte de que los podemos ver individualmente cuando pulsamos, y vuelvo a equivocarme, cuando pulsamos arriba, aparte de que los vemos aquí, todos los textos nos han quedado unidos uno detrás de otro en un texto
podríamos decir largo, para poderlo leer fácilmente, imprimirlo y todo esto. Entonces, si pulsáramos aquí, nos saldría un procesador de textos parecido al Word, aunque no es el Word, es un procesador de textos que lleva el propio programa, y dentro de él nos quedaría la interpretación de todas las cartas, y todas las cartas que hemos hecho además anexas de preguntas también las incluiría, o sea, eso se hace al final de la sesión, y desde allí podíamos imprimirlo, pues consiguiendo 3, 4, 5 hojas dependiendo del tipo de cantidad de preguntas que hayamos hecho. Nos saldría pues la interpretación de la sesión. El icono rojo nos imprimiría el dibujo de las cartas, en este caso de las 7 cartas principales, no de las cartas complementarias. O sea, esta sesión principal, al pulsar aquí, se nos imprimiría a todo color a través de la impresora, si es que tenemos una máquina conectada. Y bueno, el icono de PDF con formato PDF significa que los textos esos que hemos dicho aquí se nos colocarían en un PDF y se podrían mandar por correo electrónico a una persona por la cual hubiéramos hecho la sesión. Un cliente, pongamos por ejemplo, y eso ahora lo veremos en el próximo menú, que vamos a pulsar aquí para verlo. El menú, nos sale el menú y aquí lo tenemos. ¿Ve? Email. ¿Ve? Se abre una ventanita, aquí pondríamos la dirección del correo electrónico del cliente, @hotmail.com, y aquí escogeríamos el fichero. Dentro de la carpeta salida encontraríamos el fichero cuyo nombre ahora no lo vemos porque no hemos grabado la sesión de PDF, pero cuando pulsamos PDF se nos pediría un nombre que veríamos aquí. Y entonces, aquí podríamos poner una anécdota, tal como convinimos lo he hecho con la máxima urgencia. Y bueno, se le podría mandar a través del botón mandar, y el cliente automáticamente lo recibe en su correo electrónico. Tenga presente que para poder usar esta función de mandar el correo electrónico necesitamos dar de alta su servicio de correo electrónico en el programa. Hay un lugar de configuración donde tenemos que darle unos parámetros. Estos parámetros los tenemos que obtener, o los tiene usted que obtener en su servidor de correo electrónico. Por ejemplo, si es en Gmail o si es Hotmail, tiene usted que entrar en la ayuda del programa y ver qué parámetros son. Allí se explican. Ponga usted la palabra SMTP, o sea, las 4 letras SMTP, y verá que ya normalmente le llevan al lugar donde se habla de cómo configurar los programas externos. Toma nota de aquellos datos y los pone aquí también en según qué casos, como es el caso de Gmail principalmente. Tiene usted que autorizar que programas externos puedan usar el poder enviar emails desde fuera, ya que si no, no se los reconocería. Bien, con todos estos datos se meterían en configuración de este programa y ya el programa le mandaría los correos perfectamente. Otra función interesante que tiene el programa son la descripción de cartas. Esto es para aprendizaje. Aquí están todas las cartas una detrás de otra por el sistema numérico y sirve pues para ver la descripción general simbólica de la figura del mago y lo que significa, no la interpretación que luego aparece aquí, sino lo que significa la carta en sí, según el sistema esotérico, según la filosofía esotérica, tal como se tiene que interpretar cuando aparece en visualización normal o cuando aparece al revés, invertida. También hay un texto que, por si quiere meditar sobre el dibujo de la carta, pues aquí se le dice alguna idea de cómo meditar sobre esta carta. También desde esta misma función podemos cambiar el dibujo de las cartas. Tenga presente que las cartas nosotros las suministramos en 2 formatos, son diseños propios de este programa y se suministran en formato antiguo o en formato modernista.
Tal vez si a usted le gustan más imágenes modernas, pues solamente tenemos que cambiarlas. Y ahora aquí tenemos el mago en formato más modernista. Lleva traje, la mesa es una mesa mucho más moderna, incluso con un mantel, y etcétera. Estas son imágenes más modernistas. El cabello, el señor está muy arreglado, es un señor de finanzas moderno. Cambio, si ponemos imágenes antiguas, pues ya son la misma carta de los enamorados, pues refleja la misma situación pero con dibujos antiguos. Esto ya es cuestión de usted. Elige el tipo de cartas que le gustan y quedará en la propia sesión del programa, ya se le reconocerán las nuevas cartas. Grabar control es una importante función que hemos colocado en este programa y nos facilita lo siguiente. Cuando un cliente o usted mismo o misma lo está haciendo para una persona que esté preguntando a usted o para una situación concreta, y siempre es la misma situación, cuidado, hay que hacer esto, ¿no? Para una situación concreta. Por ejemplo, estamos preocupados en la cuestión económica o en la cuestión de trabajo y hoy nos ha salido esta sesión de cartas. Pues entraríamos aquí y grabaríamos con un nombre, una ficha, que ahora aquí tenemos asignada 1, pues se le puede asignar un número, un nombre, una palabra, lo que quiera, solamente para recordar el tema. Le pondríamos aquí una palabra, guardaríamos y entonces esto se queda memorizado dentro del control de este tipo de sesión. Y así sucesivamente las demás veces que se echen las cartas para la misma situación, siempre pulsamos la grabar control. ¿Qué ocurre cuando ya llevamos un mínimo de 6-7 sesiones realizadas? Pues que si pulsamos entonces en estadística y elegimos la situación, que en este caso, si no recuerdo mal, era para la cuestión profesional, nos aparece este cuadro donde están reflejadas las 78 cartas en formato derecho o en formato al revés. Y vemos que ya en principio derechas han salido la mayoría y al revés pocas. Por lo tanto, esto ya nos determina que normalmente tienen tendencia a salir derechas. Derechas ya normalmente son más positivas que al revés, aunque hay excepciones. Y al revés, cuando hay las cartas negativas suelen ser de cariz de negación, dicen siempre algo negativo, pero también hay excepciones. Entonces, bien, aquí nos estaría indicando que para esta situación la carta que sale más es esta de aquí. Vamos a ver cuál es. El caballo de oros. Bueno, pues estaría diciéndonos, como es profesión, que no hay que dudar. Si siempre le sale la misma carta, ¿qué va a dudar? La cosa va adelante, va mejorando. El dinero va a venir. No tiene que dudar. La carta se va repitiendo. Se da cuenta, ¿no? Hay también una segunda carta muy positiva, vamos a ver cuál es. Pues mire, es oros también, el 4 de oros. Pues también aún hay más positivismo. Pues no tiene que durar en absoluto. Las demás cartas que hay es porque lógicamente se ha hecho una sesión muy genérica para otras cosas. Pero en general, como estamos hablando de profesión, la que determina más siempre, es la que más alto le sale. Bien, y luego lo demás pues ya son funciones auxiliares del programa. La ayuda, que son las instrucciones de uso del programa, las configuraciones para cambiar los textos, si quiere cambiar los textos del programa los puede cambiar, puede cambiar el fondo, puede cambiar algunas cosas. Internet para ver si hay alguna actualización y en acerca de, simplemente se le muestra el número de versión del programa para que si tiene que recurrir al servicio técnico pues sepa que indicarle qué versión está usted usando. Pues hasta aquí las funcionalidades del programa en esta presentación del producto. Muchas gracias y hasta pronto.